Papá cree que ha llegado el momento de que hablemos sobre tu futuro. Elena anunció mi padre en voz alta desde el otro lado de la mesa del comedor, su voz cortando la suave conversación como un cuchillo corta mantequilla templada. Levanté la vista de mi plato de cordero asado y guarnición que apenas había tocado, sintiendo ya lo que se avecinaba. Toda la familia se había reunido en la casa de mis padres en San Sebastián. Mi hermana pequeña, Clara, y su marido, Hugo, mis tíos, y un par de primos con los que apenas me hablaba. Todos dejaron de comer a mitad del bocado para mirar, con los tenedores suspendidos en el aire como si estuvieran presenciando una función de teatro bien ensayada. Mi madre se inclinó hacia adelante, con una sonrisa forzada, de esas que nunca llegan a los ojos. Deslizó un sobre a través de la pulida mesa de caoba hacia mí. Aterrizó justo al lado de mi copa de agua con un suave golpe. Lo hemos hablado, dijo, con ese tono condescendiente tan suyo. Creemos que necesitas un nuevo comienzo en otro lugar. Un lugar lejos de aquí, donde finalmente pudieras entender las cosas. Miré fijamente el sobre, sin tocarlo. Un lugar muy lejos de aquí. Las palabras resonaban en mi mente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la cara inexpresiva. Años de ser menospreciada me habían enseñado a ocultar mis emociones. ¿Y bien? ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Clara, sentada justo enfrente de mí, sonrió y sacó su teléfono móvil. Apuntó con él hacia el sobre, claramente grabando. Noté la pequeña luz roja parpadeando. Por supuesto, estaba grabando la escena. Quería documentar mi humillación, tener pruebas de cómo la hermana fracasada finalmente era expulsada de la familia. Mi padre se aclaró la garganta. Ábrelo. Alcancé lentamente el sobre, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Dentro había un cheque bancario por valor de 10,000 euros y un billete de avión de ida a Málaga, con fecha de salida para el próximo lunes. 10.000 euros, dijo mi madre como si estuviera concediendo una merced real. Es más que suficiente para que te instales en una ciudad nueva. Elegimos Málaga porque es más asequible, y hay muchas oportunidades para gente como tú, cariño. La frase me dolió, aunque intenté no demostrarlo. Creemos que lo mejor es que te vayas de San Sebastián, añadió mi padre. Llevas años luchando aquí, Elena. Ese pequeño negocio tecnológico tuyo no va a ninguna parte. Tienes 29 años y sigues viviendo como una estudiante universitaria. Es vergonzoso. Bajé la mirada hacia el cheque en mi mano. 10.000 euros, un billete de ida. Me estaban pagando para que desapareciera. Clara soltó una risita desde el otro lado de la mesa, sin dejar de grabar. Hugo sonrió con sorna a su lado, sacudiendo la cabeza como si me tuviera lástima. Me llamo Elena y tengo 29 años. Durante la mayor parte de mi vida he sido tratada como la decepción de la familia, mientras mi hermana, Clara, era celebrada por cada pequeño logro, desde ser la delegada de clase, graduarse en ADE en una universidad privada, hasta conseguir un trabajo de marketing en una empresa mediana, gracias a los contactos de papá. Yo era la que sentía que nunca cumplía las expectativas. Demasiado callada, demasiado torpe, demasiado obsesionada con los ordenadores y la programación. No encajaba en el molde que mis padres querían. Cuando les dije hace 5 años que iba a montar una empresa de tecnología, se rieron. Se rieron de verdad. Mi padre dijo que estaba perdiendo el tiempo. Mi madre me dijo que debería buscar un trabajo decente, quizás de administrativa o recepcionista. Clara puso los ojos en blanco y dijo que era una ilusa, pero seguí adelante. Trabajaba 70 horas a la semana, vivía en un estudio minúsculo en el barrio de Gros, subsistiendo a base de fideos instantáneos y café solo. Volqué toda la energía que tenía en levantar mi startup desde cero. Aprendí lenguajes de programación avanzados de forma autodidacta, trabajé con inversores, asistí a concursos de pitching y poco a poco, con mucho esfuerzo, construí algo de valor real. Y esta mañana, apenas unas horas antes de entrar a esta comida familiar de domingo, había firmado los papeles finales para vender mi empresa por 5 millones de euros. Miré a mis padres, miré la cara de regocijo de Clara, miré a toda la mesa, me miraban como si fuera un animal herido al que finalmente iban a sacrificar para acabar con su sufrimiento. No tenían ni idea, ni la más remota idea. Forcé una pequeña sonrisa y doblé cuidadosamente el cheque. Gracias, mamá, dije suavemente. Los hombros de mi madre se relajaron. Mi padre asintió con aprobación. Clara bajó un poco el teléfono, pareciendo ligeramente decepcionada de que no me hubiera echado a llorar. Sabía que lo entenderías, dijo mi madre, estirando la mano para darme unas palmaditas en la mía. Es lo mejor, cariño. Ya lo verás. A veces uno solo necesita un empujón para seguir adelante. Asentí, guardando el cheque y el billete en el sobre. Mis dedos temblaban ligeramente, pero no de tristeza ni de vergüenza. Era ira.
una ira latente que había reprimido durante casi 3 décadas. Creían que se estaban deshaciendo de mí. Creían que estaban solucionando su problema. No sabían que estaban a punto de perder a la única persona de esta familia que realmente había conseguido algo por sí misma. Eché un vistazo a Clara. Seguía con el teléfono, probablemente planeando subir el vídeo a sus stories, con algún comentario sarcástico sobre su hermana fracasada. La miré a los ojos y esbocé una sonrisa muy leve. Ella frunció el ceño, confundida. Bien, que se pregunte qué pasa. Desde pequeña, siempre fui la diferente. Clara nació 3 años después que yo, y desde el momento en que llegó, quedó claro que era la favorita. Era extrovertida, encantadora y social por naturaleza. Yo era introvertida, prefería leer, y me interesaba más desmontar ordenadores viejos que hacer amigos en el club de tenis. Mis padres nunca ocultaron su favoritismo. Cuando Clara sacaba un notable en un examen, lo celebraban con una cena fuera y elogios. Cuando yo traía todos sobresalientes, apenas miraban mis notas. Cuando Clara se unió al grupo de teatro, mis padres iban a cada función. Cuando yo gané el concurso regional de programación en el instituto, ni siquiera fueron a la entrega de premios. Dejé de intentar impresionarles alrededor de mi 16º cumpleaños. Me di cuenta de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería quien ellos querían que fuera. Así que me centré en lo que amaba: la tecnología, resolver problemas, construir cosas con sentido. Al terminar el bachillerato, entré en la Universidad Pública del País Vasco. Mis padres se negaron a pagarme la matrícula, diciendo que necesitaba aprender a ser responsable. Mientras tanto, le pagaron la carrera completa a Clara en la Universidad de Navarra. Le compraron un coche y le alquilaron un piso precioso en Pamplona. Yo tuve que tener 3 trabajos a tiempo parcial para pagarme los estudios. Me gradué con premio extraordinario en ingeniería informática sin recibir ni un euro de ayuda familiar. Cuando empecé mi empresa hace 5 años, no les conté mucho. Sabía que no les importaría. Trabajé en silencio y construí algo extraordinario. Y ahora, sentada en esta mesa con su cheque insultante en la mano, me di cuenta de lo poco que sabían realmente de mí. Mi madre hablaba de nuevo. Decía algo sobre que Málaga tenía una comunidad joven y dinámica y que quizás por fin conocería a gente de bien. Ignoré sus palabras, dejándolas como ruido de fondo. Pensaba en el contrato de compraventa, que estaba en el despacho de mi notario, firmado y cerrado. Pensaba en los 8,5 millones de euros que se transferirían a mi cuenta en las próximas 2 semanas. Pensaba en el futuro al que estaba a punto de entrar, un futuro en el que ellos no pintaban nada. Clara dejó el teléfono y cogió su copa de Rioja, con expresión de suficiencia. Creía que había ganado. Creía que había capturado el momento perfecto de mi fracaso. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Siempre fui invisible para ellos. Incluso ahora, mientras discutían mi vida, era como si no estuviera sentada allí mismo. Solo veían lo que querían ver. Una fracasada, una decepción, alguien a quien gestionar y eliminar. Pero ya no era invisible. Había construido algo que no podían entender, logrado algo que no podían imaginar, y pronto, muy pronto, se darían cuenta de quién era yo exactamente. Metí el sobre en mi bolso y me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, sobresaltada. Solo voy a salir a tomar un poco de aire fresco, respondí con calma. Vuelvo enseguida. Salí al porche trasero y dejé que el aire fresco de noviembre llenara mis pulmones. Las luces de San Sebastián brillaban a lo lejos, reflejándose en la bahía, y por primera vez en años me sentí verdaderamente libre. Querían que me fuera. Muy bien me iría, pero no como ellos esperaban. Saqué el móvil y abrí el correo. En la parte superior de la bandeja de entrada estaba la confirmación de mi abogada. La venta está cerrada. Enhorabuena, Elena. Sonreí. Que piensen que han ganado, que crean que finalmente se han deshecho de la hija vergonzosa. Que Clara suba ese vídeo estúpido, porque en unos días la noticia estallará, y cuando eso ocurra, todo su mundo se vendrá abajo. Me guardé el teléfono en el bolsillo y volví a la mesa, intentando mantener la compostura. ¿Todo bien?, preguntó mi padre. Todo perfecto, dije. Y lo digo de verdad. La comida continuó, pero apenas sentí el sabor de los alimentos. Mi mente estaba lejos, planeando los siguientes pasos. Cobraría el cheque. ¿Por qué no? Era lo mínimo que me debían después de años de indiferencia. Cogería su billete de avión a Málaga, no porque ellos quisieran, sino porque siempre había querido vivir en un sitio con sol, un lugar donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de sus juicios. Pero primero, les dejaría disfrutar de su arrogancia un poco más. Les dejaría pensar que habían resuelto el problema, y luego dejaría que la verdad les golpeara como un tsunami. Clara me miró desde el otro lado de la mesa, todavía con cara de suficiencia.
Le devolví la mirada y sonreí dulcemente. Ella apartó la vista, molesta. Perfecto. La tormenta se acercaba, y no podía esperar a verlos ahogarse en ella. Al recordar todos esos años, podía señalar exactamente los momentos en los que debería haberme dado cuenta de que nunca me verían. Fue en la Feria de Ciencias de 2 grado de la ESO, donde construí un robot funcional con piezas que recogí de chatarrerías. Gané el primer premio. Mis padres no vinieron a verlo. Fueron a ver el partido de pádel de Clara y se quedaron sentados en el banco los 90 minutos. Luego estuvo mi graduación del instituto, donde di el discurso como la mejor alumna de la promoción. Mi madre se quejó todo el rato de que la ceremonia era demasiado larga y le dolía la cabeza. Clara ni siquiera se molestó en venir. Hubo un día en que recibí la carta de admisión a la universidad pública. Mi padre la miró y dijo, bueno, espero que te las apañes para lo que falta. Y hubo un día, tras 3 años construyendo la startup, que intenté por última vez compartir mis progresos con ellos. Aparecí en la comida del domingo con un prototipo de mi software, emocionada por enseñarles lo que había creado. Mi padre apenas levantó la vista del periódico El Diario Vasco. Mi madre me preguntó si había considerado buscar un trabajo con seguridad social y pagas extras. Clara se rió y dijo que estaba perdiendo el tiempo. Esa fue la última vez que intenté involucrarlos en mi vida. Dejé de ir a las cenas familiares. Dejé de llamar. Dejé de esperar que estuvieran orgullosos de mí. Y canalicé todo ese dolor, todo ese rechazo, en mi trabajo. Cada línea de código que escribía era un acto de desafío. Cada reunión con inversores a la que asistía era la prueba de que era mejor de lo que pensaban. Cada hito que mi empresa alcanzaba era un paso más lejos de la chica que ellos creían que era. Para cuando entré en esa comida familiar, ya los había dejado atrás en todos los sentidos importantes. El cheque y el billete de avión eran solo la confirmación final de lo que siempre supe. No me querían, pero esto es lo que no entendían. Yo ya no necesitaba que me quisieran. Tenía suficiente confianza para triunfar. Al crecer, siempre fui distinta. Mientras Clara tenía quedadas con amigas y fiestas de cumpleaños, yo estudiaba código y leía manuales de informática. Mientras ella aprendía protocolo social, yo aprendía a manejar algoritmos complejos. Mis padres lo consideraban un comportamiento antisocial. Les preocupaba que nunca encajara, que nunca encontrara marido, que nunca tuviera una vida normal. Me llevaron a psicólogos que intentaron hacerme más extrovertida. Me apuntaron a actividades que odiaba: clases de baile, campamentos de verano, grupos juveniles de la parroquia, con la esperanza de que desarrollara habilidades sociales. Pero yo solo quería construir cosas. Quería resolver problemas. Quería crear software que cambiara la forma en que la gente interactúa con la tecnología. Nada de eso les importaba. No era lo suficientemente tangible. No era lo suficientemente impresionante para presumir en el club náutico. No encajaba en la historia de éxito que ellos querían. Así que se rindieron conmigo y se centraron en Clara, que era más fácil de entender, más maleable a sus deseos. Y yo aprendí a vivir sola. Aprendí a buscar validación en mi trabajo en lugar de en su aprobación. Aprendí a medir mi autoestima por lo que podía crear, no por lo que ellos pensaban de mí. Me hizo más fuerte, me hizo más resiliente, pero también dejó cicatrices que nunca sanaron del todo. Sentada a la mesa, con su miserable cheque en la mano, tuve una revelación profunda. Ya había ganado. El momento en que dejé de necesitar su aprobación fue el momento en que me volví invencible, solo que ellos aún no lo sabían. La comida se hizo eterna. Mis tíos charlaban sobre el tiempo, las próximas vacaciones de Navidad y el reciente ascenso de Clara, que en realidad era lateral, en su trabajo. Ella disfrutaba de la atención, describiendo sus nuevas responsabilidades con excesivo entusiasmo, mientras mis padres asentían y la elogiaban sin parar. Siempre has sido muy proactiva, Clara, dijo mi madre, radiante. Estoy muy orgullosa de ti. Yo permanecí en silencio, moviendo las patatas en mi plato. Nadie me preguntó nada. Nadie ni siquiera miró hacia mí. Era como si ya me hubiera ido, como si el sobre que me dieron me hubiera borrado de la familia por completo. Cuando sirvieron el postre, tarta de manzana con nata, finalmente hablé. Gracias por el cheque, dije, mirando directamente a mis padres. Y por el billete. De verdad, os lo agradezco. Mi padre dejó el tenedor y asintió. Nos alegra que seas razonable, Elena. Nos preocupaba que te lo tomaras a mal. Para nada, dije, forzando una sonrisa. Creo que un nuevo comienzo es exactamente lo que necesito. Mi madre pareció aliviada. Me alegra tanto que lo entiendas, cariño. Esto es lo mejor, de verdad. Llevas demasiado tiempo estancada aquí, sin avanzar. Un cambio de aires te vendrá bien. Clara soltó un bufido. Sí, a lo mejor esta vez encuentras algo para lo que sirvas. Me giré hacia ella, mi sonrisa inalterable. Quizás,
Ella desvió la mirada, claramente desconcertada por mi calma. Esperaba lágrimas, ira, o al menos una señal de derrota. En cambio, yo estaba agradable, incluso cordial. Eso la desequilibraba. Bien, que se confunda. Hugo se recostó en su silla, girando su copa de vino. Sinceramente, Elena, esto es probablemente lo mejor que te podría pasar. A veces la gente necesita empezar de cero en un sitio donde nadie sepa quiénes son. Su tono de desprecio era difícil de ocultar. Quería tirarle el vaso de agua a la cara, pero en su lugar asentí. Tienes toda la razón, dije con dulzura. Mi tía, que había estado callada casi toda la velada, finalmente habló. Creo que tus padres son muy generosos al ayudarte así. No todas las familias te apoyarían de esta manera. ¿Apoyar? La palabra sonaba a veneno. Soy muy afortunada, dije, con voz inexpresiva. Mi tío añadió. Ya sabes, Elena, a veces lo mejor que le puede pasar a uno es tocar fondo. Te obliga a reevaluarte. Quizás este sea tu fondo, y finalmente hagas algo de provecho. Tocar fondo. Como si no hubiera escalado montañas que ellos ni siquiera podían imaginar. Tras el postre, la familia se trasladó al salón para el café. Me excusé para ir al baño, pero me quedé en el pasillo, oculta a la vista. Podía oírles hablar, sus voces resonando desde el salón. Creo que ha ido mejor de lo esperado, dijo mi padre. Mucho mejor, coincidió mi madre. Me preocupaba que montara una escena. Clara se rió. Sabe que no tiene otra opción. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Seguir fingiendo que esa cosita tecnológica suya iba a algún lado? Hugo intervino. Sinceramente, creo que 10.000 euros es demasiado generoso. Se ha aprovechado de vuestra bondad durante años. Mi madre suspiró. Lo sé, pero no podíamos cortar la relación completamente así sin más. La gente hablaría. Al menos así, podemos decir que la ayudamos a tener un nuevo comienzo. Exacto, dijo mi padre. Y una vez que se vaya, ya no tendremos que lidiar con la vergüenza. Ha sido una carga para nosotros demasiado tiempo. Me quedé petrificada en el pasillo, con los puños apretados. Una carga, una vergüenza. Esas eran las palabras que usaban para describirme. Sabía que no me respetaban, sabía que me veían como una fracasada, pero oírles decirlo tan casualmente fue como recibir un puñetazo en el estómago. Luego la voz de mi madre bajó a un susurro, pero la oí claramente. 10.000 euros es mucho más de lo que se merece. Sinceramente, al menos así se irá en silencio y por fin podremos pasar página. Solo espero que no vuelva cuando se le acabe el dinero. Mi padre soltó una risa burlona. Si vuelve, ignoraremos sus llamadas. Una vez que esté en Málaga, ya no es problema nuestro. Clara añadió. Me muero de ganas de decirle a todo el mundo que por fin se ha ido. Es un alivio no tener que explicar por qué mi hermana es un desastre. La gente siempre pregunta por ella en los eventos, y nunca sé qué decir. Hugo se rió. Solo diles que se mudó para encontrarse a sí misma o algo así. Eso es lo que se dice cuando un familiar fracasa. Esas palabras cayeron sobre mí como golpes físicos, más de lo que merecía. No es problema nuestro. Un desastre. Fracasada. Respiré hondo, intentando mantener la calma. No podía perder el control ahora, especialmente cuando estaba a punto de ver cómo todo se les derrumbaba. Volví al salón, con la cara compuesta. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, con voz dulce como el almíbar ahora que estaba a la vista. Bien, dije. Solo necesitaba un momento. Nos quedamos una hora más, haciendo conversación trivial. Clara enseñó fotos de sus recientes vacaciones en Canarias, y mis padres se deshacían en elogios con cada foto. Yo me senté en un rincón, bebiendo café frío y contando los minutos para irme. Mi tío empezó a hablar de su partida de golf en el Real Club. Mi tía hablaba de su club de lectura. Clara se quejaba de sus compañeros de trabajo, llamándolos incompetentes y vagos, aunque yo sabía por sus propias confesiones que ella apenas hacía nada útil. La conversación giraba a mi alrededor, y me sentía como un fantasma en mi propia reunión familiar. Finalmente, sobre las 9 de la noche, me levanté y cogí mi abrigo. ¿Te vas?, preguntó mi padre. Sí, respondí. Mañana tengo cosas que organizar. Mi madre me dio un abrazo rígido. Buena suerte en Málaga, Elena. Te echaremos de menos. Mentirosa, pensé, pero sonreí y dije, gracias, mamá. Clara saludó con la mano desde el sofá, sin molestarse en levantarse. Mándame una foto cuando llegues. Lo haré, dije. Hugo levantó su copa a modo de brindis. Por los nuevos comienzos, salí por la puerta y no miré atrás. El trayecto a mi piso fue silencioso. Apagué la radio y dejé que el silencio llenara el coche. Mi cabeza daba vueltas, rebobinando todo lo que había pasado. Habían intentado humillarme, habían intentado borrarme de sus vidas, y creían que lo habían conseguido, pero no sabían lo que se les venía encima. Al llegar a mi estudio,
Me senté en el escritorio y abrí el portátil. Abrí el contrato de compraventa y lo leí una vez más para asegurarme de que era real. Precio: 5 millones de euros, pagaderos en su totalidad en un plazo de 14 días laborables. Me recosté en la silla y miré al techo. Por primera vez en años, sentí paz. Lo había logrado. Había construido algo con sentido, algo valioso, algo que cambiaría mi vida para siempre, y mis padres no tenían ni idea. Pasé el fin de semana limpiando el apartamento y cerrando asuntos pendientes. Contraté una empresa de mudanzas para llevar mis cosas a Málaga, actualicé mi dirección en el banco y cerré cuentas innecesarias. El sábado me reuní con mi abogada para finalizar los últimos detalles de la venta. Me felicitó de nuevo. Su calidez genuina contrastaba enormemente con la frialdad de mi familia. Deberías estar increíblemente orgullosa de ti misma, dijo. Lo que has construido es notable. Hacer un éxito así a tu edad es fenomenal. Gracias, dije, y lo sentía de verdad. El domingo di una última vuelta por el piso, recogiendo las últimas cosas. Miré alrededor del pequeño estudio que había sido mi hogar durante 5 años. No era gran cosa, pero era donde había construido mi empresa, donde había pasado incontables noches programando. Ese piso simbolizaba mi independencia. El lunes por la mañana, fui al aeropuerto de Hondarribia y cogí el vuelo con escala que mis padres habían pagado. Me acomodé en mi asiento, saqué el portátil y empecé a planificar la siguiente fase de mi vida. Málaga era cálida y soleada cuando aterricé. Cogí un taxi hacia el piso que ya había alquilado, un ático de 2 dormitorios en la Malagüeta con vistas al mar, pagado con mi propio dinero. No necesitaba sus 10.000 euros para vivir, tenía dinero de sobra, pero aún así, cobré el cheque. Sentí que era un acto simbólico, como aceptar el último insulto antes de cortar la relación. Ingresé el dinero y vi subir el saldo. 10.000 euros. No significaban nada para mí ahora, pero los cogí porque me los ofrecieron con esa superioridad, seguros de que era más de lo que valía. Se arrepentirían de esas palabras. Los 2 primeros días en Málaga los pasé organizando mi nueva casa y explorando el barrio. La ciudad era vibrante y acogedora, llena de energía creativa y oportunidades, el Silicon Valley del sur de Europa. Me sentí en casa de una manera que nunca sentí en el norte. El miércoles por la mañana, 3 días después de la comida familiar, estaba sentada en una terraza cerca de mi casa cuando el teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Mi madre, mi padre, Clara, incluso Hugo. Los ignoré a todos y abrí la aplicación de noticias económicas en el teléfono. Y allí estaba, en portada. Startup tecnológica fundada por una joven emprendedora vasca es adquirida por 5 millones de euros. Justo debajo del titular había una foto mía sonriendo con confianza, un retrato profesional que me había hecho hace unos meses. Leí el artículo lentamente, saboreando cada palabra. Detallaba la adquisición, elogiaba mi innovador método de análisis de datos y citaba al CEO de la empresa compradora, llamándome una de las mentes más brillantes del sector. El artículo mencionaba mis antecedentes, mi educación y los 5 años que pasé construyendo la empresa desde cero. Me predecían como una gran fuerza en la industria tecnológica española en los próximos años. Leí el comentario de un analista del sector. Lo que Elena ha logrado con recursos limitados es realmente asombroso. Este acuerdo no es solo un éxito financiero, sino una validación de su visión técnica y capacidad empresarial. Dejé el teléfono y tomé un sorbo de café, dejando que la magnitud del momento me llenara. Ahora ya lo sabían. Todo el mundo lo sabía. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de voz de mi madre. Puse el altavoz. Elena, cariño, acabo de ver las noticias. ¿Por qué no nos dijiste nada? Es increíble. Llámame en cuanto puedas. Tenemos que hablar. Estoy tan orgullosa de ti, tan orgullosa. Esas palabras eran ridículas. Hace 3 días era una vergüenza. Ahora era motivo de orgullo. Borré el mensaje sin contestar. Otra vibración. Un mensaje de Clara. Dios mío, Elena, no tenía ni idea. ¿Por qué no dijiste nada? Llámame. Bloqueé su número. Mi padre también dejó un mensaje de voz, su voz oscilando entre el orgullo y la desesperación. Elena, soy papá. Tenemos que hablar sobre esta venta. Hay implicaciones fiscales, financieras. Llámame inmediatamente. Por supuesto, ya estaba pensando en cómo llevarse una parte. Borré el mensaje también. Querían hablar. Querían ser parte de mi éxito ahora que era público, ahora que les daba buena imagen, pero era demasiado tarde. Pasé el resto del día ignorando sus llamadas y mensajes. Apagué el teléfono y me fui a pasear por el Muelle 1, disfrutando del sol de Málaga y del anonimato, donde nadie sabía que yo era la fracasada de la familia.
Esa noche encendí el teléfono. Tenía 67 llamadas perdidas y más de 150 mensajes. Leí algunos por encima, notando la desesperación. Mamá, por favor, llámanos. Estamos preocupados. Tenemos que celebrarlo juntos. Papá, tenemos que hablar de tu futuro. Es importante. Clara, no puedes ignorarnos. Somos tu familia. Soy tu hermana. Me reí con amargura. Familia. Ahora querían reclamarme. ¿Dónde estaban cuando tenía 3 trabajos para pagar la universidad? ¿Dónde estaban cuando construía mi empresa? Se reían de mí, me despreciaban, intentaban echarme. Mi tía también escribió: Elena, tu madre está muy disgustada. Llama, por favor. Te quiere mucho y está muy orgullosa. Casi me río a carcajadas. Me quiere. ¿Dónde estaba ese amor hace 3 días? Incluso mi tío. Enhorabuena. Tus padres están emocionados. Contacta con ellos. Abrí un mensaje nuevo y escribí una sola frase para mi madre. Estoy bien. No volváis a contactarme. Luego bloqueé su número. Hice lo mismo con mi padre, Clara, Hugo y los demás familiares que se sentaron en esa mesa y vieron cómo me humillaban sin decir una palabra. Había terminado. En los días siguientes, la noticia siguió difundiéndose. Me contactaron periodistas, líderes del sector e incluso algunos fondos de inversión. Di algunas entrevistas seleccionadas, destacando mi viaje y mi visión. En cada una me preguntaron por mi familia y su apoyo. Han sido fundamentales. En mi pasado mentí con elegancia, manteniendo la cara neutral. No les debía honestidad. No les debía nada. Y ciertamente no les daría la satisfacción de reconocer públicamente su rechazo. Que se pregunten por qué no los menciono, por qué no les doy las gracias. Mientras tanto, la desesperación de mis padres crecía. Empezaron a contactar a través de conocidos comunes. Una vieja amiga de la universidad me llamó diciendo que mi madre le había rogado que me pasara un recado. Dice que lo siente mucho, dijo mi amiga vacilante. Quiere arreglar las cosas. Dice que hubo un malentendido. Dile que es demasiado tarde, respondí con calma. ¿Estás segura, Elena? Son tus padres. Quizás merecen otra oportunidad. Dejaron de ser mis padres hace mucho tiempo, dije suavemente. Ellos eligieron. Ahora me toca a mí. Una semana después, recibí una carta por correo postal. Era de mi madre, escrita a mano en papel caro. Casi la tiro, pero la curiosidad me ganó. Era larga y divagaba, llena de excusas. Afirmaba que siempre creyeron en mí, que el cheque y el billete eran para ayudarme, no para echarme. Mentira tras mentira. Escribía sobre lo orgullosos que estaban, que querían hacerme una fiesta en el club para presentarme a sus amigos. Estaba reescribiendo la historia. Leí la carta una vez, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. 2 semanas después de la comida familiar, el dinero llegó a mi cuenta. Miré el saldo. 8.500.000 euros. Lo había hecho, yo sola, y ahora era libre. Empecé a planificar. Invertí una parte importante, doné a organizaciones que apoyan a mujeres en tecnología y becas para estudiantes sin recursos. Guardé dinero para mi siguiente proyecto. Mientras tanto, mis padres luchaban por mantener las apariencias. La gente empezaba a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no sabían del éxito de su hija? ¿Por qué no asistió la madre a ningún evento? Mi madre rompió a llorar en un almuerzo navideño cuando alguien la felicitó. No pudo explicar por qué parecía tan sorprendida por las noticias. Alguien dijo: debes estar muy orgullosa de haber criado a una hija así tú sola. Y mi madre, incapaz de fingir más, se fue llorando. La arrogancia de Clara desapareció. El vídeo que grabó, destinado a humillarme, se convirtió en su propia vergüenza. Lo había subido brevemente antes de darse cuenta del error. Pero Internet no olvida. Capturas de pantalla circularon. La gente la criticó por burlarse de su hermana, por su crueldad. Su imagen perfecta se derrumbó. No sentí lástima. Se lo buscaron. Las llamadas de mi familia cambiaron de tono, de orgullo a confusión y luego a ira. Mi padre dejó un mensaje amenazante. Elena, tienes que llamar. Nos merecemos ser parte de esto. No estarías donde estás sin nuestra crianza. Nos lo debes. No olvides de dónde vienes. Se equivocaba. No les debía nada. Si acaso llegué aquí a pesar de ellos. Clara envió un correo pidiendo perdón, diciendo que tenía celos, que sentía presión por ser perfecta. Era un texto manipulador para hacerme sentir culpable. Sin arrepentimiento real, lo archivé. Los intentos de mi madre fueron los más invasivos. Envió flores, las doné. Intentó contactar a mi abogada, que le paró los pies. Incluso averiguó dónde estaba y apareció en una cafetería en Málaga, donde yo trabajaba una tarde. La vi por la ventana, mirando desesperada, aferrada a su bolso de marca. Parecía más pequeña, más vieja. Recogí mis cosas y salí por la puerta de atrás. No quería reconciliación.
Un mes después de la venta, recibí una invitación para hablar en una conferencia tecnológica de prestigio en Madrid, en enero. Acepté. Era mi sueño. Preparé mi presentación sobre mi viaje, los desafíos y la tecnología. No mencioné a mi familia, pero la implicación estaba clara. Lo hice sola. El día de la conferencia, en el recinto ferial de IFEMA, estaba nerviosa pero emocionada. Cuando dijeron mi nombre, subí al escenario entre aplausos. Más de 2000 personas. Miré al público y sentí que pertenecía allí. A mitad de la charla, vi dos caras familiares en las filas traseras. Mis padres. Estaban sentados juntos. Mi padre a la defensiva, mi madre aferrada a su bolso. Me miraban con una mezcla de esperanza y vergüenza. Me congelé un instante, pero respiré hondo y seguí. No volví a mirarlos. Me centré en la gente que me valoraba. Al terminar, la ovación fue atronadora. Había demostrado mi valía. Al bajar del escenario, unos 20 minutos después, mis padres me interceptaron en el pasillo. Elena, espera. Tenemos que hablar, dijo mi padre, extendiendo la mano. Miré a mi madre. Había estado llorando. Por favor, hija, dijo ella con voz quebrada. Solo 5 minutos. Negué con la cabeza. No tengo nada que deciros. La cara de mi padre se endureció. No puedes cortarnos así. Somos tus padres. Te dimos casa, comida, educación. Te sacrificaste por mí. Solté una risa amarga. No pagasteis nada. No apoyasteis nada. No creísteis en mí. Me disteis dinero para que desapareciera. Mi madre intentó tocarme el brazo. Retrocedí. Cometimos errores, Elena. Pero te queremos. Tienes que creerlo. No me queríais en esa comida, dije suavemente pero con firmeza. Dijiste que era una vergüenza, una carga. Dijiste que 10.000 euros era más de lo que merecía. Mi madre palideció. No sabía que la había oído. Me pagaste para que me fuera. Compraste un billete de ida como si fuera un problema que podías solucionar con dinero. Así que me fui. ¿No es eso lo que queríais? Estás siendo irracional, dijo mi padre, poniéndose rojo. Después de todo lo que hicimos. No hicisteis nada, interrumpí, alzando la voz. Me pagué mi carrera mientras le pagabais la privada a Clara. Levanté mi empresa sola mientras os burlabais. No es justo, dijo mi madre débilmente. Intentábamos ayudarte a encontrar tu camino. ¿Justo? ¿Fue justo no ir a mi graduación? ¿Fue justo reíros de mi negocio? ¿Fue justo gastar miles de euros en Clara y negarme un céntimo a mí? Silencio. No tenían respuesta. No os debo perdón. No os debo una relación. Elegisteis hace 3 semanas. Ahora elijo yo. Elena, por favor, empezó mi madre. Me di la vuelta y me alejé, dejándolos solos en el pasillo de IFEMA. No miré atrás. Esa noche lloré en mi hotel, no por ellos, sino por la niña que fui. Luego me sequé las lágrimas y seguí adelante. A la mañana siguiente recibí mensajes de la familia. Algunos decían que fui dura, pero mi prima Beatriz me escribió. Siempre supe que eran injustos contigo. Lamento no haber dicho nada antes. Estoy orgullosa de ti por defenderte. Vive tu vida, Elena. Ese mensaje significó más que cualquier disculpa de mis padres. En las semanas siguientes, me volqué en mi nueva vida. Empecé a asesorar a otras startups, invertí en emprendedoras, escribí un blog sobre resiliencia que se hizo viral, recibí cientos de mensajes de personas con historias similares. La situación de mis padres empeoró. Fueron aislados socialmente. En el club de campo sugerían que mi madre estaría más cómoda en otro sitio. El negocio de consultoría de mi padre perdió clientes. En una ciudad como San Sebastián, la reputación lo es todo, y el rumor de lo que hizo corrió como la pólvora. Clara fue la que peor acabó. La degradaron en el trabajo tras viralizarse el vídeo, y la humillación fue tal que renunció. Hugo la dejó poco después. Se divorciaron, y ella tuvo que volver a casa de mis padres. Oí que los tres viven en una miseria silenciosa, culpándose mutuamente. Clara terminó mudándose a un pueblo perdido de Teruel para trabajar en un supermercado, lejos de las miradas. 6 meses después, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Lo cogí. Hola, Elena. Soy papá. Esperé. Quiero pedirte perdón. De verdad. No quiero nada de ti. Solo que sepas que me equivoqué. Mamá y yo hemos pensado mucho. Te tratamos fatal. Dejamos que nuestra inseguridad nos cegara. Lo siento muchísimo. Estaba llorando. Sentí una punzada de pena, pero recordé todo el dolor. Aprecio la disculpa, dije con calma, pero no cambia nada. Lo sé, dijo. No espero que nos perdones. Solo quería que lo supieras, y que estamos orgullosos. No tenéis derecho a estar orgullosos, dije. El orgullo se gana con apoyo. No me disteis ninguno. Tienes razón, susurró. Tienes toda la razón. Colgué. Me quedé sentada un momento, sintiéndome extrañamente vacía, pero tranquila. Llamé a mi perro, Nelo, un Golden Retriever que adopté hace un mes.
y salía a pasear por la tarde malagueña. Con el tiempo, construí una vida de la que estaba orgullosa. Compré una casa con jardín, hice amigos de verdad, viajé a Tokio, Nueva Zelanda, Islandia. Aprendí escalada y cerámica. Me sentí completa. Nunca me reconcilié con ellos. De vez en cuando intentaban contactar, pero mantuve mis límites. Me dieron un cheque y un billete pensando que borraban una vergüenza. En cambio, me liberaron para hacer todo lo que decían que nunca sería. La mejor venganza no es la destrucción, es el éxito. Un éxito tan completo que su ausencia en mi vida se convierte en el castigo que ellos mismos se infligieron. Sentada en mi despacho en Málaga, rodeada de la vida que construí con mis propias manos, me di cuenta de que la chica que se sentó en esa mesa con un cheque y un billete, finalmente había encontrado el camino a casa.